Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola queridos hermanos, sean bienvenidos a un programa más de Enseñanza Bíblica. Mando saludos a cada rincón de América Latina. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Agradecemos sus comentarios y a petición de los hermanos de España, hoy le traemos una enseñanza. Tema de hoy lo hemos nombrado ansiedad, cuando el alma tiembla, pero Dios permanece. Agradecemos sus comentarios, gracias por sus oraciones, por sus mensajes, por abrir su corazón. Y hoy no traigo solamente un tema superficial, no es una palabra ligera. Hoy traemos este tema que muchas personas están viviendo, aún en las mismas congregaciones cristianas, y lo hacen en silencio. No hablamos desde una teoría, sino de una experiencia que tenemos ya ministrando por muchos años a personas que viven atrapadas en la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera sin razón, que el pecho se aprieta y que respiras pero que no entra el aire y ni siquiera sabes por qué? ¿Has querido llorar y no puedes? ¿Has querido alabar a Dios pero solo puedes llorar? Esto, queridos hermanos, es ansiedad, pero quiero que sepan que no están solos y sobre todo, Dios está con nosotros en todo momento. Sé que muchos no dicen lo que sienten porque están acostumbrados a vivir con ansiedad en secreto. En el libro de Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sea conocido vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tu ansiedad no asusta a Dios, no lo aleja, lo atrae. Él vino por los quebrantados y tú estás a punto de experimentar su poder si hoy estás dispuesto a dar ese paso. Vamos a escudriñar lo que es la ansiedad desde el punto espiritual. La ansiedad no es solo un diagnóstico médico, no es solamente un desbalance químico o un tema emocional. Es un grito del alma, una señal espiritual. Es como si el corazón te dijera: estoy cargando algo que no me pertenece, que no aguanta y que ya no puede más con ese peso. La Biblia habla de la ansiedad como afán, turbación, congoja o tribulación. En 1 de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando dice echando, no es algo suave, no es como una lanza o una hoja al viento. Es como arrojar una carga pesada en un lugar seguro. Ese lugar seguro es nuestro Señor Jesucristo. No es teoría, no es doctrina, es una palabra viva, un refugio real que tenemos en Dios. Como ejemplo vemos a Elías, el profeta que quiso morir, un profeta que veía y palpaba el poder de Dios. Cuando pensamos en Elías, él era un profeta de fuego, el hombre que vio descender el poder del cielo, el fuego de Dios consumidor, pero también el hombre que en su momento más oscuro se quebró y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Esto lo leemos en 1 de Reyes 19:4. Un profeta queriendo morir, eso también es ansiedad, es un colapso emocional. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo reprendió? ¿Le dijo que le faltaba fe? No, le dio un descanso, le dio entendimiento, le envió ángeles y luego le dio palabra. Dios le restauró antes de hablar. Ansiedad vemos que se manifiesta por heridas del pasado. Muchos piensan que su ansiedad viene de lo que viven hoy, pero la verdad muchas veces viene de lo que vivieron y nunca dijeron, de un pasado que existe en su cabeza. A través de recuerdos el enemigo ataca. Y lo hace en secreto, esos recuerdos que te hacen llorar, esos recuerdos que al momento de estarlos viviendo te hacen sentir mal y despreciable delante de Dios. Ese secreto en tu interior que nunca has dicho, ya sea por pena o porque tienes temor de que los demás te juzguen. Pero espera, no eres el único. Miles de personas viven con lo mismo. Como ejemplo ponemos a José, que fue traicionado, vendido, humillado y años después, al ver a sus hermanos
hermanos, dice la palabra en Génesis capítulo 42, 24, y se apartó de ellos y lloró. Sacando José a ese niño herido dentro del hombre, lloró. Esto quiere decir que todavía le carcomía el alma el dolor cuando fue traicionado por sus propios hermanos. Hemos ministrado a personas que tienen más de 80 años y aún recuerdan con gran tristeza si algún hermano ya fallecido los trataba mal. Cuando alguien tiene rencor y resentimiento, no importan los años que pasen, vive preso en sus emociones, en su tristeza, en sus odios, que esto causa ansiedad. La mayoría de los que viven ansiedad desean ya no tener ansiedad, pero les es difícil recordar cuándo empezó la ansiedad, pues no quieren abrir esa herida de dolor. Quieren ser sanos, pero no quieren recordar, y mucho menos enfrentar lo que les causó esa herida en su alma. Veamos este ejemplo de un rey. Y el rey David, el gran rey, escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto lo leemos en el Salmo 32:3. La Biblia nos muestra que el rey David experimentó momentos de gran angustia y aflicción, lo que hoy en día podía relacionarse con síntomas de ansiedad que te llevan a la depresión. A lo largo de su vida, el rey David enfrentó numerosos desafíos que lo llevaron a experimentar sentimientos de desesperación y sufrimiento. Cuando vivió persecución por Saúl antes de convertirse en rey, David fue perseguido implacablemente por el rey Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. Esto lo obligó a vivir huyendo. También tuvo problemas familiares y personales. David también tuvo que lidiar con tragedias familiares como la muerte de su hijo Betsabé, la rebelión de su hijo Absalón y otros conflictos dentro de su propia casa. Estos eventos le causaron un profundo dolor y tristeza. Y como rey, David tuvo una gran responsabilidad de lidiar con el pueblo, enfrentarse a enemigos, tomar decisiones difíciles. Hubo momentos en los que el pueblo se volvió contra él. Y en los salmos vemos reflejadas sus emociones, reflejan angustia, desesperación, súplicas a Dios. La ansiedad muchas veces es la voz de una culpa que nunca confesamos, como lo hemos mencionado, por miedo o tenemos temor que nos juzguen. Como ejemplo vemos también a Job. Job, varón perfecto delante de los ojos de Dios. En el libro de Job 3:26 leemos: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Job, quien había tenido prosperidad y era recto delante de los ojos de Dios, tuvo una gran prueba para demostrar su fe a Dios. Dios tenía confianza en Job. En la Biblia leemos que el enemigo le dijo a Dios que le quitara sus bienes y que Job dejaría de creer en Dios. Job perdió sus bienes, murieron sus siervos, sus sirvientes, fueron asesinados en ataques. Murieron sus hijos. Una tragedia devastadora es la pérdida de sus 10 hijos, quienes mueren en su casa, donde ésta se derrumba. Después de esto, a Job le dio una enfermedad dolorosa que cubre el cuerpo con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así fue como Job vivió lamento, angustia, dolor, deseó hasta no haber nacido. Job fue criticado y retado a que renunciara a Dios. Jamás renunció a Dios en medio de su tribulación, de su angustia y de su ansiedad. Y así vemos que muchos siervos de Dios tuvieron ansiedad en su momento. Como ejemplo, vemos también al profeta Jeremías, un profeta usado por Dios, quien fue encarcelado, amenazado de muerte, arrojado en una cisterna, y fue allí donde expresó un lamento a Dios, lleno de angustia, frustración y deseo de no haber nacido. Pero en medio de su angustia, Jeremías mostró una lealtad a Dios, una fidelidad inquebrantable en medio de su adversidad. Y luego también vemos que la ansiedad nos lleva a un estado de depresión, de tristeza constante. Quizás delante de los ojos de los demás hermanos puedas estar feliz, riéndote, tratando de distraerte, pero en el fondo, muy en el
fondo estás sufriendo, porque hay cosas que no has vaciado de tu vida. Debes de despojarte de esa tristeza y de ese dolor. Retomando los ejemplos anteriores, José lloró al ver a sus hermanos, pues sintió gran dolor en su corazón. El hecho de que lo hubieran traicionado al venderlo era algo que lo marcó. Y también al profeta Jeremías, que él lloró. Esto lo leemos en el libro de Lamentaciones 3:17. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Job estaba desesperado, estaba en un momento donde prefería morirse que sentir tanto dolor en su cuerpo. A pesar de todo lo que vivió Job, jamás renunció a Dios, se mantuvo fiel y creyó en él. Hoy en día es todo lo contrario. Cuando alguien vive con ansiedad, usa distractores, como ya lo hemos mencionado, para no angustiarse, para no sufrir, para quitar esa pena a través de las distracciones. Otro ejemplo es el de Marta, amiga de nuestro Señor Jesucristo, servidora fiel. Leemos en Lucas 10:41. Respondió Jesús, le dijo Marta, ¿afanada y turbada estás con muchas cosas? Nuestro Señor Jesucristo vio en ella que estaba pasando por momentos fuertes en su interior. La pregunta es, ¿cuántos hoy son como Marta? Sirven, oran, dan, pero dentro están rotos y lo peor que se sienten solos. Aclaro, ante los demás aparentan estar bien, pero tienen el peso de ansiedad. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo que dejara de servir a Marta, le dijo escoge lo mejor. Y es que existen cristianos que fingen estar bien en todo momento, pero en su casa gritan, con su pareja no son felices, se desesperan, le echan la culpa y en su angustia y ansiedad se refugian en los móviles. Y es que una persona que sufre depresión, tristeza y ansiedad, que van mucho de la mano, las tres, necesita una emoción fuerte, ya sea viendo un partido de fútbol, jugando videojuegos, olvidándose del mundo que lo rodea. A veces parece que el mundo gira y ellos solo están buscando algo que los llene momentáneamente. Buscando en el móvil, juegan, ven cosas, todo menos estar con su familia. Esto también es ansiedad y te das cuenta fácilmente porque de todo se enojan. No quieren hacer absolutamente nada, porque como llegan del trabajo creen merecer todo, pero no ponen ejemplo a sus hijos de ser ese padre o madre amorosos, de convivir, de educar y de servir en su casa, mucho menos buscar estar bien con su pareja, pues casi no hablan. Y la relación se empieza a enfriar con la pareja, echándole la culpa a ella todo momento. Hoy en día muchos cristianos viven esa vida, una doble vida emocional. En la iglesia sonríen, en la casa se desmoronan y en público alaban y glorifican a Dios. En la noche no pueden dormir. El problema no es la ansiedad, el problema es fingir que no la tienes. La ansiedad crece en silencio, pero muere en la verdad. No se trata de victimizarse, se trata de ser honestos con nosotros mismos y demostrarle a nuestro Señor que necesitamos ayuda de Él, de lo alto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9 al 10 dice, mejor son dos que uno, si uno cayere, el otro lo levantará. Esto se refiere a que necesitamos pedir intercesión, ayuda, hablar con alguien, pedir una ayuda sincera, abrir su corazón a eso que tanto llevas en tu cabeza y que te lleva a recuerdos dolorosos. Pedir ayuda no te hace débil, te hace ser hijo de Dios, que buscas estar bien con Él y no con el hombre. No pelees solo, no tienes por qué si hay hermanos en los que puedes pedir intercesión. Voy a nombrar 4 claves para vencer la ansiedad con fe. Número 1. Lo primero es reconocer lo que cargas, eso que te marcó, esa herida que aún no puedes cerrar, esa tristeza profunda que hace que solo con recordar no puedes evitar llorar o sentir odio o remordimiento o tristeza. Número 2. No lo niegues, sea lo que sea. Si no quieres confesarlo, arrodíllate y dile al Señor lo que vives, lo que sientes y libérate de ese peso. Por muy doloroso que sea, Dios te responderá. Número 3. Ten fe. La fe no es fingir, fe es enfrentar con esperanza. Saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengamos fe, paciencia en que Dios te dará una paz en tu corazón. Número 4.
Llena tu mente con la palabra de Dios. Quizás lees la Biblia y no la entiendes, o te da sueño, o te aburre. El secreto de leer la Biblia es vivirla, saber que Cristo sana, que Cristo salva, y luchar por tener una santidad. La santidad no solo son palabras, es estar limpio delante de Dios. Es solo eso, ser seguidor de Jesucristo y no pecar. Esa es la meta. En el Salmo, capítulo 94, verso 19 leemos: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entendemos que Dios sabe que este es un paso que todos debemos de dar. En algún momento todos nos hemos sentido con ansiedad, con angustia, con tristeza, con depresión, pero nuestro Señor Jesucristo también lo vivió en el Getsemaní. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 44 leemos: y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo sintió ansiedad, sudó sangre, clamó y venció. La pregunta sería, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, que era santo, vivió ansiedad? Porque Él como hombre tenía que pasar todo lo que un humano vive. Esta es la muestra clara de la gran intercesión de Dios por la humanidad para arrebatarle al enemigo el dominio que había en el hombre y darle libertad al hombre por medio de ese hermoso sacrificio en la cruz. Entendemos que por sus llagas fuimos sanados. Como hemos mencionado, la ansiedad muchas veces nace porque no sueltas aquello que te hace daño y lo sabes, ya sean recuerdos o algo que viviste o que hiciste de lo cual te arrepientes, y sin querer te has vuelto en una persona idónea para que el enemigo te ate de ese pecado, dolor, tristeza, odio, resentimiento que detona la ansiedad, esas heridas, pecados ocultos y deseos no entregados que te hacen pecar una y otra vez. Renunciar no es perder, es liberarte. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Hoy el Espíritu Santo te dice: entrégame eso, yo me encargo. Deja de cargar lo que no te corresponde, lo que no te toca. Si has leído que nuestro Señor Jesucristo es tu refugio firme, ahora no te toca solo saberlo, solo porque lo has leído, sino vivirlo. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú no puedes más, ahí comienza Dios. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas, pero se hundió y gritó: sálvame, Señor. Y en ese momento, nuestro Señor Jesucristo extendió su mano, lo sostuvo y lo sacó. Nuestro Señor Jesucristo no llega tarde. Queridos hermanos, los exhorto para que pongan mucha atención en esto. Tu ansiedad no es tu identidad, tu historia no termina en el dolor, no te descalifica, tu lucha no derribará ni quitará ni tus dones ni tus talentos. Al contrario, Dios usa a los quebrantados para levantar. Tú no eres un caso perdido, eres un hijo de Dios en victoria. Debemos de recordar las promesas de Dios, no solo escucharlas. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Filipenses 4:13 leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora declara conmigo con fe estas palabras: aunque mi alma tiemble, Dios permanece en mi vida. Aunque sienta miedo, no camino solo. Jesucristo es mi refugio, mi roca y mi salvación, y en Él tengo paz. Amén. Recuerda que aunque el alma tiemble, Dios permanece en tu vida. Queridos hermanos, por mi parte hemos llegado al final de este tema. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y los invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.